Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Celebrar la Eucaristía supone vivir con coherencia la fe que profesamos, aunque muchas veces nos cueste. Vivir en autenticidad la fe supone confiarse en las manos de Dios, pidiendo que nos otorgue un corazón sencillo que desborde generosidad. Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Lectura del libro de los Reyes. En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. No los comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí. Tráemelo, después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron, ella y el niño, como había dicho el Señor por medio de Elías. A partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu
estudiación de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a empezar con nuestra homilía. Hay veces que uno como sacerdote y el predicador también sufre porque a la hora de interpretar las lecturas hay realidades que no se pueden expresar con palabras. El lenguaje lastimosamente humano no alcanza para expresarse.
Y lo mismo le pasaba al Señor. Fíjense que la enseñanza de hoy está muy bella. Habla de realidades trascendentes, pero el problema es que como no existen como palabras, hay que decir una sucesión de cosas y aferrarse también a las simbologías material para poder expresar alguna cosa más. Así está nuestro mensaje de hoy, el mensaje que la liturgia. Por supuesto que hay diversas interpretaciones, algunos se irá tal vez por la línea política de la pobreza y de la marginación de los poderosos con los pobres, pero claro que se puede hacer, pero no vamos a ir por esa línea, sino vamos a ir por la línea más espiritual. Vamos a arrancar entonces. Vamos a ver 2 puntos nada más. Primero, escuchen por favor esta frase, y esta frase vamos a interpretarla ahora. La frase es: el bien que se exhibe se pierde. Repita por favor: el bien que se exhibe se pierde. Y de hecho no solo se pierde, sino también de hecho se pervierte. ¿A qué me refiero con esta frase de que el bien que se exhibe se pierde o se pervierte? Se trata de que aquí menciona Jesucristo, se dan cuenta que está dividido el pasaje en 2, ¿va? Primero habla de que dice: tengan cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles, buscan asientos de honor, etcétera. Fíjense que lastimosamente cuando uno habla de escribas o fariseos, bíblicamente hablando, normalmente uno conecta con la hipocresía. Uno dice fariseo, hipócrita, pero si uno se mete en la escritura no se da cuenta que no era tanto así. Los escribas y fariseos eran gente muy buena, porque pues eran los que enseñaban, eran los expertos en la palabra de Dios. Haga de cuenta hoy el teólogo, el obispo o el sacerdote. Eso es un llamado fuerte para nosotros también, ¿verdad? Entonces era gente muy buena. Pero si hablamos en categorías también sociales, hago la referencia de que en el pueblo judío ser sacerdote o ser escriba o ser fariseo es lo mismo que en el caso de hoy ser un experto, como lo llama la gente, no ser un experto en distintas áreas. Es como tener un doctorado en medicina o en, no sé, en filosofía o en lo que usted quiera. Entonces era gente de caché, como se dice, ¿no? Era gente muy buena. Hoy, por ejemplo, en el caso de nuestra cultura de hoy, ¿acaso no es verdad, como somos tan materialistas? Hoy parece que la salvación del mundo es el experto, el médico, el científico. Parece que esa es la salvación del mundo. Uno lo ve como gente muy de altura, ¿no? Entonces así eran los escribas, eran los expertos en la predicación de la palabra de Dios, en la traducción, porque ellos se dice escribas porque en ese tiempo no había imprenta, ¿no? Entonces los libros lo pasaban puramente a mano, copiando de aquí para acá, esos eran los escribas. Por consiguiente ellos eran los expertos, era gente muy buena. De hecho ellos tenían prohibido cobrar algún dinero por la enseñanza que tenían que transmitir o que tenían que copiar. Y ellos se dedicaban prácticamente toda la vida, teniendo en cuenta que el nivel de vida en ese entonces era alrededor de los 40 años, más o menos. Entonces ellos dedicaban su vida a la enseñanza. Es gente muy buena. ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos se agarraban de su saber, de su inteligencia, para, como dice aquí Jesucristo, hacer ostentación de largas oraciones y al mismo tiempo entonces sacaban provecho de aquello. Entonces les gustaba, como dice aquí Jesucristo, les gustaba las reverencias. Y es ahí donde se pervierte, es ahí donde Jesucristo dice: cuidado con eso. No es que esté mal lo que ellos hacen, el trabajo que ellos hacen. El problema es la ostentación, el problema es la exhibición del bien. Ese es el problema. Entonces, si ponemos en el plano nuestro social, uno se da cuenta que hay gente siempre así, y en ese sentido podrán hacer bien, pero se pervierte ese bien. ¿Por qué? Porque le quitan la gloria a Dios y ellos quieren echarse esa gloria a sí mismos. Por ejemplo, haga de cuenta una empresa, una multinacional, ¿verdad? Que pues hará bienes, le donará no sé cuántos
no sé qué cosa a países pobres, sí, pero ahí publica ahora en Facebook, publica en páginas virtuales, no, ve la empresa lo que hizo, y en el fondo está robándose la gloria a Dios, y al mismo tiempo está utilizando a la gente para que la gente vea que esta empresa es generosa, para ganarse clientes, ¿ve? Ahí es el problema. Si lo ponemos ahora en el plano religioso nuestro, en el plano desde la fe, voy a decir una cosa que va a doler, la aclaro de una vez. A mí siempre me llama la atención mucho y molesta, por supuesto, que la gente sabrá, pues, pero siempre se hacen donaciones, ¿va?, a la iglesia. Gracias a Dios también se hace el bien. El problema es que se pervierte ese bien. Por ejemplo, no faltará alguna banca por ahí entre ustedes que tendrá alguna plaquetita donada por familia tal, ¿ve? Y en ese sentido se pervierte el bien. Lo que dice Jesucristo es: lo que hace tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha, o al revés, ¿va? Entonces uno hace el bien, uno no tiene que estarlo exhibiendo a los demás. En ese sentido se pervierte el bien. En este sentido también hay cosas que también de pronto algunos se agarrará para no usar las cosas sacerdotales, ¿verdad? O hacer algunas otras cosas. Entonces uno se pervierte cuando exhibe el bien. Y hoy con tanta posibilidad de Facebook, de Instagram, de no sé qué cosas, ¿no? Toda la gente ahí publica sus cosas, ¿verdad? Como digo, no es que esté mal lo que están haciendo muchas veces. El problema es que cuando se exhibe, una cosa es hacer el bien y tal vez declararlo en el buen sentido de la palabra, la otra cosa es que me mire la gente para dar aplausos. Ese es el problema, ¿ve? Yo a veces también digo en ese sentido, ahorita me perdonan los del coro, ¿va? Por supuesto que no les estoy echando en cara nada. Yo soy músico, en ese sentido hablo. Uno se da cuenta a veces de grupos, no solo acá en Pasticilla, sino en muchas partes, en otras partes, que es show lo que llegan a hacer a la iglesia o a la comunidad, show lo que llegan a hacer. Una cosa es el servicio musical, otra cosa es que uno vea, porque yo lo hice alguna vez, por eso es que lo estoy declarando un pecado mío, ¿verdad? Entonces, que una cosa es que uno llegue a servir a los hermanos en la alabanza, otra cosa es que uno llegue a presentar: aquí somos mejores nosotros, escúchenos. Uno se da cuenta de eso. Ese es el problema, que si se exhibe el bien, se pervierte, porque uno le está quitando la gloria a Dios y uno se quiere echar esa gloria. ¿Ve? Ahí está el problema. Segundo punto, y este es lo difícil, y aquí es donde le pido al Señor ayuda con el Espíritu Santo para que me auxilie con las palabras adecuadas para poder interpretar. Y después salta, el pasaje dice, pues como que cambia, ¿no? Dice: en una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía y empezó a verlo. Pero como digo, aquí las palabras como que no alcanzan, se tiene que usar un ejemplo material para decir otra cosa. Vamos a ver primero la categoría de bienes. Bienes, si hablamos pues técnicamente los haberes. Hay libros de cuentas, por ejemplo, que llevan cuentas del haber en una empresa. Hay tres tipos de bienes, tres tipos pues sí, bienes, ¿verdad?, que uno tiene, y que solo tenemos ojos para dos. Para el tercero no tenemos ojos. Primero, tenemos ojos biónicos casi para observar los bienes materiales, aquello que nos pertenece, bienes materiales. Y por eso hay peleas en las familias, por los terrenos, por el dinero, por la herencia. Tanta gente ahí peleada por eso. Para eso tenemos ojos biónicos. Lo segundo es los bienes morales, es decir, la dignidad como ser humano. En ese sentido, algunos tienen ojos, otros no. Por ejemplo, esto que ha pasado no sé si recuerdo si en Chile, en Bolivia, donde pues un anciano violó a una niña y la niña quedó embarazada. Ya quiere tener el muchachito, pero viene el gobierno y está presionando para que la niña aborte. Y entonces viene la iglesia y defiende el derecho que tiene la niña. Ve, ahí hay un bien moral que es la dignidad de la niña, ¿verdad? Entonces esto está defendiendo la iglesia. Eso sí lo miramos la mayoría de veces. Si alguno de ustedes sufre algún abuso en su persona de su dignidad, entonces uno rápido salta, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene dignidad para que la gente lo respete a uno, ¿va? Entonces, pero los bienes que vienen a continuación nosotros normalmente no lo miramos. Por ejemplo, los bienes espirituales. En ese sentido uno no puede ver, tenemos como ciego los ojos para poder ver los bienes morales. De cuenta, voy a utilizar un ejemplo un poquito tal vez particular en nuestra diócesis.
haga de cuento una hermana que sirve en la cocina al sacerdote en una parroquia, va, haga de cuenta. Entonces resulta que esta pues señora pues ha trabajado, por decir, va, estoy inventando, por decir, ha trabajado 20 años en una parroquia. Por supuesto que se le ha dado su dinero, su mes, ¿verdad? Lo que le corresponde según el acuerdo, porque a veces son acuerdos, a veces no es la cuestión pues del sueldo mínimo, no se trata de eso, sino un acuerdo entre uno y otro. Va, ahí estaba. Entonces esa mujer por supuesto que tiene derechos, ¿va? Porque tiene derechos a que se le pague, ¿verdad? También su bono 14, su aguinaldo y esas cosas, ¿va? Trabajó 20 años, pero en ese proceso también ella estuvo cerca al sacerdote, estuvo cerca a la iglesia. Por ejemplo, en el tiempo de la enfermedad, cuando estuvo cerrado el país, se le permitía entrar, por ejemplo, a la Santa Misa, ¿va? Porque casi no se permitía entrar. Las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, entregar cuentas al Señor, si eso estuvo bien o estuvo mal, va, pero se le permitió. Bueno, haga de cuenta que ya no va a trabajar, entonces resulta que ella empezó a alegar porque, por ejemplo, pues no se le dio cabal su tiempo. Ella tenía derechos civilmente, sí, claro que sí, pero ¿y la compañía que tuvo el sacerdote? ¿Dónde queda eso? Y que se le permitiera entrar a la Eucaristía, a adorar a Jesús también, a comulgar a Jesús, ¿dónde queda eso? ¿No vale eso? ¿En qué libro de cuentas está eso? ¿Ve? Esas son cosas que no se ve. Es un ejemplo que pongo nada más. Veamos otro asunto. Vea, hoy estamos en una época de derechos, ¿no? Y toda la gente mira sus derechos materiales, pero no mira las cosas que recibe. Por ejemplo, hoy hijos se atreven a cuestionar a la mamá, al papá, le dice: mamá, ¿vos me querés o no me querés? Porque resulta que ella tiene como derecho, va, que se le dé todo, va, entre comillas, porque en realidad eso no es así, va. Entonces, muchas veces incluso amenaza a la mamá o al papá: me voy a la casa porque ustedes no me quieren. Resulta porque lo regañan, porque le tienen que corregir, y eso lo mira como maltrato. Y no se da cuenta ella que está viva. ¿Cómo va a pagar ella o él, ese hijo, el dolor de la madre cuando lo dio a luz? ¿Cómo lo va a pagar? ¿Cómo va a pagar ella todas aquellas noches en las que la mamá se desveló porque le dio fiebre a la niña, porque se enfermó? ¿Cómo va a pagar eso esa hija? Y tiene el atrevimiento de preguntarle: ¿me querés o no me querés? Y ya está viva. Los hijos que no quieren hoy, la gente actúa así. Los hijos que no se quieren lo abortan. Así es la gente. No se da cuenta que ve el valor de la vida. Esos son bienes espirituales. El amor. ¿Y en qué libro está datado eso? ¿En qué libro de cuentas? No hay. Ve, esos son tres bienes que, como digo, para los bienes materiales uno tiene ojos biónicos. Para los bienes morales uno tiene ojos normales. Para los bienes espirituales uno no tiene ojos, uno es ciego. Bueno, a lo que vamos con esto es que cuando Cristo está hablando, hermanos, de la entrega, dice, y aquí se menciona la viuda, tanto la mujer, esta pobrecita que echó 2 moneditas en comparación con los ricos que echaron un montón y que de pronto echaban lo que les sobraba. Entonces la mujer echó, dice, 2 moneditas de muy poco valor y era todo lo que tenía para vivir. Lo mismo pasa en la primera lectura, que esta mujer, que había hambruna, no había llovido en 4 años, según sabemos. Entonces hay hambruna, y esta mujer pagana, ella es de, vamos a ver, era una región pagana. Aquí está, Sarepta era territorio fenicio, ¿no? Entonces había hambruna, y ella confió en la palabra del profeta. Y ve lo que dice. Es una cosa bien terrible si uno pone a analizar. Entonces Elías le dice: tráeme un panecillo primero. Un panecillo. Entonces dice: te juro por ser tu Dios que no hay nada más.
Ve, ya ves que estoy recogiendo unos leños, lo voy a cocer porque tengo un puchito de harina y un puchito de aceite, voy a hacer un pan y después, ishkamik, adiós, porque ya no hay comida. Y el profeta le exige, no, está bien, hazlo como dices, pero primero tráelo a mí, porque así del Señor, la harina no se va a acabar, el aceite no se va a vaciar. Y ella confió, y bajo riesgo de que no le iba a alcanzar, le da lo último que tenía para vivir. Está hablando de vida el Señor, está hablando de oiga lo que dice aquí, nos descubre eso, la segunda lectura, oiga esto, dice, Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo, no tuvo que ofrecerse, se entregó de una vez, Él se ofreció, Él se entregó su vida. Dice, de hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado en el sacrificio de sí mismo. Está hablando, porque vea, como digo, se tiene que hablar de cosas materiales para significar algo más grande. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando me toca celebrar la Eucaristía de los matrimonios, entonces el esposo le entrega unas monedas, ¿va?, a la esposa, ¿verdad? Esposa recibe estas arras o estas monedas que son el signo de que no tiene que faltar lo necesario en nuestro hogar, pero uno lo interpreta muy materialmente. El hombre, por ejemplo, dice, mejor no me caso porque voy a buscar, mejor no me caso civilmente. ¿Por qué? Porque si se va, pues entonces me va a quitar la mitad de mis cosas. Uno es muy materialista. Y lo mismo la mujer, mucha mujer dice, me voy a casar, pero aunque sea civilmente, para que si se va, pues yo me voy a aprovechar de eso. Hay algunas así, por eso parece telenovela, ¿no? Pero vean, si lo interpretamos bien, vean, perdonen que yo voy a hablar de mi experiencia, ¿va? Pues yo fui papá, bueno, todavía lo soy, fui papá en mi hogar, porque mi papá ya no estaba, mis hermanos se habían ido, me tocó ser papá un buen tiempo. Entonces yo le tenía que dar gasto a mi mamá para mantenerse ella, para mantener a mis hermanitos, ¿va? Bueno, yo le entregaba 250 quetzales a mi mamá semanalmente, aquí está. Entonces, para cubrir los gastos de la semana, la comida, la luz y todo eso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que al mes, pues ya se entregaba una bonita cantidad, ¿va? Yo me quedaba con 100 quetzales semanales para mis gastos personales. Pero eso significa que yo ganaba 350 semanales en aquella ocasión. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿esos 350 quetzales valen 350 quetzales? No. Haga de cuenta. Trabajaba yo 8 horas al día. ¿Cuántas horas son a la semana? El sábado mediodía son 5 horas. Multiplique eso por 16 años. Es decir, yo dejé mi vida, parte de mi vida, de mi juventud, a aquella empresa. ¿Cómo me van a pagar a mí eso? Eso no hay manera de pagar. Lo que pasa es que uno recibe un símbolo a través de unos quetzales. Yo dejé mi juventud en esa empresa como muchos de ustedes. ¿Ve? Ese es el detalle. Que uno tiene que entregar la vida. Ese es el problema, que uno no logra como entender. Pero avancemos un poquito más ahorita, porque el tiempo ya se nos escapó. Fíjense que nosotros, ese es el problema, que uno no se entrega. Estamos ahorita en el mes de noviembre y el Papa Francisco pues ha lanzado la intención del mes de noviembre. Y oiga lo que dice él. Y en ese sentido voy a enfocar ahorita. Dice, recemos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento extremo reciban apoyo de todos y una luz que les abra a la vida. ¿Ve? Estamos en una época en la que la gente sufre una soledad extrema. Eso es impresionante. Pregúntele a un psicólogo, a un maestro, a gente que trabaja con gente. La gente siente mucha soledad. ¿Por qué? Porque solo pensamos en mí, yo, mi egoísmo. Lo mismo que pasaba con los hijos fariseos. Ellos querían entregarse la gloria de Dios a sí mismos. Uno solo piensa en uno. Uno solo piensa, por ejemplo, hoy, imagínense, todos los anuncios televisivos. ¿Qué es lo que nos dicen? Su superación personal. Aprende esto para tu superación personal. Y nos meten en uno mismo de tal manera que no tiene ojos para ver al otro. Y como uno solo trabaja para uno solo quiere de lo uno solo quiere ser feliz uno. Entonces uno no ve al otro. Ese es el problema, que uno no entrega la vida. Uno no se da a los demás. Y es ahí donde abunda la depresión, donde abunda
la soledad. Pero si no tendría un poquito de ojos para ver a los demás. Entonces el corazón se explaya, el corazón crece, el corazón abunda en felicidad, porque uno ve a los demás, como esta mujer de Sarepta. Pues aunque saber quién era ese Elías, pero le entregó sus panecitos, todo lo que tenía para vivir. Pero uno es muy egoísta. Desen cuenta de eso. Pongamos ejemplos muy concretos y vamos a concluir porque el tiempo es increíble que se nos va. Yo la verdad que sufro mucho porque quisiera decir tanto para hablar de Cristo, pero el tiempo se nos va. Me perdonen ahorita los varones, pero los voy a dejar mal plantados ahorita. El Papa Francisco, en la carta que estamos todavía reflexionando de la carta del año de San José, la Patris Cordis, lo dice él, pero también lo dijo el Papa Francisco, y es mi propia experiencia también como sacerdote. Dice el Papa Francisco, y lo dijo el Papa Benedicto, el mundo está como sin papá. Vea, lo que voy a decir es muy grave. Le adelanto que voy a ofender. Bueno, no voy a ofender, sino le va a doler. Pero esto no es ofenda, sino le va a doler porque es una cosa que se está viviendo a nivel latinoamericano. El hombre promedio de Latinoamérica cree que ser buen papá es viajar al norte, al Canadá o a Estados Unidos y mandarle un montón de plata a los patojos para que no les falte nada. Construirles una buena casa, que tengan moto, que tengan cuatrimoto, que tengan carro, que tengan un título. Es el hombre promedio que cree que ser buen papá es hacer eso. Y esos oídos han escuchado, por ejemplo, cuando un hombre regresa del norte, 25 años después, 30 años después, yo escucho y dice, padre, aconséjeme, fíjese que mi papá regresó, pero yo no puedo decirle papá, no me nace, dicen ellos, porque yo crecí sin él, no estuvo conmigo, yo no puedo decirle papá, y llora, porque no sabe cómo enfrentar eso. El hombre tiene una deuda de amor con los hijos. Esa es una deuda. Es que él no se quiso entregar. Él creía que estaba haciendo bien y a la hora de la realidad él estaba buscando su superación personal, estaba buscando solo plata, nada más, dólares. Ese es el problema. Pero hombres, no se quejen después del 17 de junio que no les queman cohetes, porque uno quiere recibir y uno no quiere darse. Queremos experimentar el amor, pero uno no entrega amor. Ahí por ahí hay un escritor que dice, es mentira que el hombre se casa, la mujer es la que se casa, el hombre no, el hombre continúa como un solterón, con sus amigotes, por allá se queda los sábados jodiendo y no llega a la casa a ver a la mujer que dice que ama. Así dice un escritor. Perdonen los hombres que los dejo mal plantados pues, pero no tiene que ser así, papá, esposo, de verdad, porque hay mucho hombre que tiene hijo pero no es papá, como lo dice el Papa Francisco. Entonces uno no quiere entregarse, ese es el problema, uno no quiere entregarse, uno no quiere dar la vida, no quieren dar la vida. Entonces este es lo que sucede. Por eso es que dice Jesucristo, oiga, cuando uno se aprenda a entregarse, lo que significa, dice la primera lectura, dice, entonces ella se fue, hizo lo que el profeta Elías le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Entonces no habla de bienes materiales. Aceite, Espíritu Santo, el amor. Si uno diera, uno se diera, entonces el corazón, como ya he dicho, no le faltaría amor a uno. Porque no es que no nos amen, sino que lo que pasa es que uno no ama, por eso uno se siente vacío. No es que uno esté solo, porque siempre estamos rodeados de gente, pero como uno no se da, uno no quiere dar su tiempo, uno no quiere entregarse, entonces el corazón abunda en soledad, como uno no se da. Ese es el problema, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque así como vivimos acá entregándonos y experimentando todo eso, el amor, la justicia, la paz, la tranquilidad, todo eso, esos bienes espirituales, esos son bienes del cielo. Aquí ya podemos empezar a vivir la eternidad, pero si nosotros también nos entregamos como Cristo se entregó.
Él estaba feliz en el cielo, no se quedó él con su felicidad, sino que se bajó a nosotros para venir a enseñarnos. Él se entregó, murió por nosotros. Lo mismo también nosotros, como dice también Felipe, no recuerdo Felipe, vayamos también y muramos con él, dice pues Felipe, uno de los apóstoles. Entonces, ayudémonos pues, o más bien pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a entregarnos de verdad. Nos enseña a entregarnos de verdad. Yo a veces saco este tema muy recurrente porque me duele que después sufran. Por eso mucha mujer solterona, madres solteras, hombres solteros, que después ya cuando tengan 60 años están llorando, sufriendo de soledad, de tristeza, porque no se quisieron entregar en una vida vocacionada en el matrimonio, o en la vida religiosa, o en la vida sacerdotal, porque no queremos entregarnos. Por eso después toca sufrir hambruna de amor, hambruna de paz, hambruna de felicidad. Pensemos entonces, tenemos que entregarnos como Cristo nos enseñó. Amén.